Sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Verde de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 27 de marzo de 2017. Estamos con el Salmo 44, esta es la tercera parte. Interpretemos la vida con sabiduría. Liberaciones pasadas y pruebas presentes al músico principal Masquil de los hijos de Corea, así dice en la Biblia como título. En este salmo sapiencial también se aborda el tema del sufrimiento. En los versículos anteriores reconoce su limitación, el salmista agradece la gracia de Dios y termina adorándolo. Ahora el salmista describe un sufrimiento como parte de una disciplina que viene de Dios para su vida. Reflexionemos en estos versos y encontremos claves para vivir con sabiduría. Primera clave de este devocional: interpretemos la vida en sumisión a Dios. Les leo los versículos 9 y hasta el 14. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos, al vernos, menean la cabeza. La verdad es que es tremendo lo que dice este salmo, y para nosotros, en nuestro contexto y con el conocimiento que tenemos de Dios y de su gracia, jamás oraríamos de esta manera. De hecho, esta parte del salmo, por el tema que maneja, parece otro salmo. Después de gratitud y alabanza, ahora se queja de sus desgracias, pero lo más interesante es que pone la responsabilidad de su situación en Dios. El pasaje hace 9 declaraciones al respecto. Se las voy a leer, hice una lista de estas declaraciones. El salmista dice a Dios: nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, nos pusiste por proverbio entre las naciones. ¿Cómo la ve? Está siendo a Dios responsable de todo lo que le pasa. Ahora bien, si entendemos la cultura y la teología de aquella época, podemos entender lo positivo y certero de este punto de vista. El salmista sabe que Dios es soberano, sabe que Dios tiene todo el poder para liberarlo del sufrimiento. Si no lo hace, entonces el salmista está seguro que Dios quiere que sufra. Por lo tanto, el salmista acepta la voluntad de Dios y confía en que debe existir algún propósito en ese sufrimiento. No puede ser de otra manera, dice él. Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiera, incluso puede sacarme de ese sufrimiento. Si no lo hace, algún propósito tendrá. Así que se trata no de una queja de un corazón necio. Más bien se trata de un acto de sumisión de un corazón sabio. Porque no está culpando a Dios. Está reconociendo que Dios tiene el control de todo cuanto pasa, y entonces se encuentra que hay un propósito en aquello que le está pasando. Pensar así puede parecernos una locura a usted y a mí el día de hoy, pero no lo es, y de hecho nos ayuda a enfrentar los sufrimientos con propósito. Creer que sufrimos sin ninguna razón, sin ningún propósito, creer que estamos a la deriva o a merced de los malos, trae depresión, desilusión y alarma. En cambio, entender que Dios nos está disciplinando, o que Dios está permitiendo que experimentemos una prueba, eso nos hace experimentar esperanza. Porque si creemos que tiene poder para permitirnos sufrir, también creemos que tiene el poder para darnos la victoria, para redimirnos, para perdonarnos y para permitirnos una nueva oportunidad para comenzar. Esta última es una manera sabia de interpretar la vida. En lugar de maldecir, en lugar de quejarnos, vayamos a Dios y reconozcamos su soberanía sobre nuestra vida, y reconozcamos que todo lo que nos pasa, algún propósito habrá de cumplir. Segunda clave para interpretar la vida con sabiduría, para vivir la plenitud, para ser sabios. Interpretemos la vida en confesión. Los 2 versículos siguientes, 15 y 16, dicen así: cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Aunque sigue, digámoslo así, quejándose,
Ahora el salmista introduce una palabra que nos ayuda a entender sus argumentos. Al decir, cada día mi vergüenza está delante de mí, está reconociendo su culpabilidad. Es decir, que además de la soberanía divina, él reconoce que la razón de sus sufrimientos es responsabilidad de él, propia, de él solo. Vergüenza habla de una culpa. Además agrega, la confusión de mi rostro me cubre. Es decir, que reconoce que está enfrentando las consecuencias de sus actos. Una de las cosas más necias que los seres humanos podemos hacer es ignorar nuestra culpa. Nos defendemos como gato panza arriba, como se dice, argumentando que no somos tan malos, que no le hacemos mal a nadie, que hay otros peores que nosotros. Y se nos olvida que no solo pecamos, sino que somos pecadores. Es decir, es nuestra naturaleza pecar. Y todo aquello que hacemos errando al blanco de nuestro propósito en la vida es pecado. Eso es lo que significa la palabra pecar, errar al blanco. La palabra griega para pecado significa errar al blanco, fallar al propósito de nuestra vida. Y cuando hacemos cosas para las que no fuimos diseñados, estamos fallando al propósito por el que Dios nos dio vida. A algunos nos ofende que nos digan pecadores, pero eso es lo que somos según la Biblia. Perdone que se lo diga yo también. Mire, cuando vamos al doctor y nos da los resultados de los análisis, cuando el médico de una manera fría y carente de toda sensibilidad nos dice que tenemos una enfermedad grave, crónica, o muy grave o terminal, puede ser que nos entristezca un poco, puede ser que nos moleste, pero reconocemos que de no decírnoslo, de no decirnos la gravedad del asunto, no tendríamos oportunidad de luchar y ser sanados. Así es que independientemente de que nos ofenda, nos duela, agradecemos que nos diga, porque de esa manera buscamos el remedio. Este salmo es una oportunidad de vernos en el espejo de la ley de Dios y descubrir nuestra culpa para buscar redención. En el Salmo 32:3, que ya estudiamos antes, David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La confesión, es decir, el reconocimiento de nuestra pecaminosidad, nos libera, nos hace sabios y por si fuera poco, nos permite experimentar el perdón de Dios. Ahora bien, cuando vivimos sometidos a la soberanía de Dios y entendemos que todo sufrimiento tiene propósito por su presencia en nuestra vida, podemos vivir con propósito, con esperanza y alentados a seguir. Y cuando reconocemos nuestros pecados, tenemos la bendición de ser perdonados para comenzar de nuevo. En Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjenme les cuento una ilustración, una historia de la vida real para terminar. El conde de Polignac debía muchos favores a Napoleón, el emperador Napoleón. Sin embargo, a pesar de eso, un día lo traicionó. Es decir, este conde traicionó a Napoleón. Bonaparte ordenó su arresto teniendo como base la prueba de una carta en la cual el conde se comprometía en un complot político contra el emperador. La señora Polignac solicitó audiencia con el emperador y la obtuvo. Y lo que hizo fue procurar defender a su marido, diciendo, es inocente, mi marido jamás tramó un complot contra usted. Napoleón Bonaparte le dijo a la mujer, ¿conoce la firma de su marido? Ella dijo, sí, sí la conozco. Y sacando la carta de su bolsillo, la puso en los ojos, frente a los ojos de la señora, quien al verla palideció y cayó desmayada, porque ciertamente su marido era culpable. Compadecido Napoleón, y obrando de acuerdo con sus generosos rasgos, tan pronto como la señora volvió en sí, le enseñó la carta y le dijo, tómela usted. Es la única evidencia legal que existe contra su esposo. Tómela usted. Ahí hay un fuego. Póngala, era invierno. Póngala ahí en el fuego. Quémela. Queme la única prueba que existe contra su marido. La señora tomó aquella prueba de culpabilidad de su esposo y la entregó a las llamas. La vida de Polignac y su honor estaban a salvo, fuera del alcance de la misma justicia imperial. Ahora, ¿qué viene esta historia? Hermanos y amigos, esto es lo que Dios hace con nuestros pecados cuando los confesamos. Él los avienta a lo profundo del mar. Dice la Escritura que los aleja tan separadamente como está en el oriente del occidente.
los hace desaparecer. En una palabra, los borra con la preciosa sangre del Señor Jesucristo derramada en el Calvario. Interpretemos la vida en sumisión a Dios y en reconocimiento de nuestra culpa, y vivamos con sabiduría, vivamos a plenitud. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.